Bueno, yo sé que el tema que tenemos el día de hoy le va a encantar a nuestra audiencia porque es un tema que considero le aplica prácticamente a todo el mundo. El día de hoy tenemos a Juan Eduardo Escobar. Juan es un experto en temas de visualización de datos y storytelling. Y actualmente además es manager de Go-to-Market en Casella, una empresa de tecnología, sobre todo en temas de ciberseguridad. Juan Eduardo, bienvenido al podcast Mundo Data Driven y gracias por estar con nosotros. Pero José, Sergio, ¿no? Un gusto acá y volver a conectar para hablar de estos temas tan bacanos y tan interesantes. Y les cuento un poquito de mí. Yo empecé con la visualización de datos hace muchísimos años. Yo soy ingeniero electrónico, muy técnico. Y cuando empecé a trabajar en mi primer trabajo como consultor de BI, una empresa muy pequeña, me di cuenta que hay una falencia en cómo interpretar los datos. Y eso fue hace más de 13 años, cuando el Business Intelligence estaba empezando. Entonces todo el mundo quería una tabla de Excel y ya, eso era análisis. Cuando uno empieza a ver los datos representados visualmente, o desató serotonina en mi cerebro y me llevó a querer investigar más. Me empecé a volver experto en diferentes herramientas. Vamos a hablar ahorita más tarde de las herramientas y aprendí que uno tiene que llevar los datos a que hablen por sí solos, no forzar el dato a que nos cuente una historia. Entonces, en toda mi carrera, trabajando en Bavaria, en Accenture, ahora en Casella, me he dado cuenta que la visualización es muy importante porque todo el mundo quiere datos, todo el mundo quiere reportes y no sabemos cómo procesarlos para crear historias y para que los datos nos digan qué hay detrás de ellos. Toda mi trayectoria he trabajado con visualización de datos. No me compro un café si no lo paso antes un cuadro de Excel y unas gráficas. Y aquí estamos. En eso que menciona Juan Eduardo, dijiste algo interesante. El tema de Business Intelligence ya lleva mucho tiempo. Quiere decir que eso pues siempre ha sido como importante o ha estado de alguna forma embebido en las empresas. ¿Por qué consideras que, sobre todo en la toma de decisiones, este tema que ha cambiado de nombre, ¿no? Ha evolucionado y hoy estamos hablando de storytelling con datos, de visualización de datos, sigue siendo relevante para las empresas? Bueno, y las empresas cada vez tienen más información y cantidades infinitas de datos. O sea, si sumáramos los petabytes de datos que hay en el mundo, son miles y millones, pero necesitamos procesarlos. Y cada vez queremos llegar más granular a saber, José, como usuario de algún tipo de bebida, cómo lo puedo atender. Entonces, ¿cómo lo represento? Yo no puedo analizar solo a José, tengo que analizar todo un universo. Entonces, el Business Intelligence siempre va a estar ahí. Le podemos poner el nombre que queramos. Pues no es que los negocios no sean inteligentes, pero necesitamos darle valor a los datos, ponerle conocimiento detrás y que cada dueño del dato me ayude a explicar. Entonces, lo que pasa con la cantidad de datos es que no sabemos preguntarnos qué nos está doliendo y muchas veces los altos ejecutivos que tienen el conocimiento de la industria, llevan años en su propia empresa liderando eh, o liderando diferentes empresas en la misma industria, van como con ese sentimiento de como yo lo he hecho, como yo sé, como esto yo ya lo viví, y no confían tanto en los datos por muchos motivos, nunca han Sesgo cognitivo. exactamente, porque no los entienden y hemos pasado los vieja guardia. Si les doy algo diferente a un cuadro de Excel, incluso hay algunos que todavía les gusta imprimir su documento para poder rayar sobre eso. Ese es el usuario extremo que tenemos que atender. Y ahí es donde está el Business Intelligence. ¿Cómo le muestro a esta persona que sus datos le pueden complementar su gut feeling, esa historia, ese pasado y como toda ese cuero que ya ha generado a través de la experiencia? Entonces esto va a ser relevante ahora y por siempre, con el nombre que le queramos poner. Puede confirmar o le puede descartar. Lo más, lo más difícil es cuando se lo descarta, porque la visualización del Business Intelligence, como a mí me gusta decirle, si yo le meto basura al modelo, el modelo me va a mostrar basura. Los usuarios finales generalmente están esperando un dato, ellos conocen su negocio, yo sé que todos los lunes de temporada vendo tanta plata. Eso es por lo que saben y han visto en tendencia, pero cuando yo alimento el modelo sencillo y represento una tendencia por días y le pongo días festivos y empiezo a chular un poquito este diseño que estoy haciendo, me puedo llevar sorpresa. Y esa persona va a decir, pero es que eso es mentira porque en mi pasado lo he hecho. Entonces, ese es el usuario al que hay que convencer aún más con visualización y storytelling. Contarle esa historia detrás de que su gut feeling es válido, pero vea que su historia es diferente.
Hay un tema que me llama la atención de lo que dices y juntándolo con lo que hemos visto, José, con los otros invitados, es todos tenemos una profesión o un enfoque en esto de data diferente, pero todos, sí, o sea, trabajamos desde diferentes lados, pero todos tenemos algo en común y es a todos nos toca contar esa historia, a todos nos toca rematar con visualización. En ese orden de ideas, quería rescatar algo que dijo Juan y es, de cierta forma, nosotros también nos convertimos en traductores, traductores de data para negocio. Y ahora que lo menciona Sergio, fíjate que en muchas ocasiones, ¿no? Y los que hemos estado metidos en este tema de datos muchos años, uno escucha afuera como que se imagina que el tema de toma de decisiones al final es con herramientas ultra Ujú. poderosas, modelos muy complejos, pero yo diría que el 90% de las decisiones que se toman están basados al final con soluciones de visualización que pueden ser sencillas, pero que tiene el insight que el negocio necesita. Entonces, al final, como ustedes dicen, ¿no? Todo se decanta en algo que se pueda consumir fácilmente. Alguien que va a tomar una decisión, un gerente, un presidente, necesita tomar una decisión y, y no es la mayoría del tiempo el modelo más sofisticado, sino una herramienta que le permita visualizar precisamente cuáles son esos insights y tomar esa decisión, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí también un poco esa relevancia. La visualización de datos muchas veces es agradecida y desagradecida en los procesos. Y póngalo como un iceberg. Debajo del agua tenemos todos los modelos complejos que estaban hablando y sabemos que hay una cantidad muy amplia de procesos ahora con todo lo de inteligencia artificial. Nos ayuda a procesar datos más complejos, poder integrar datos que no son estructurados con estructurados, pero la visualización siempre va a estar arriba, siempre va a estar arriba. Y creemos que hacer visualizaciones súper robustas y complejas y llenar un tablero de 45 gráficas distintas y cada espacio en blanco lo vamos a llenar con un filtro distinto, eso es. La visualización es todo lo opuesto. Entre más sencillo, más fácil de leer. Menos es más Menos es más. en este modelo. Ese es un punto muy interesante, Juan, y entrando por ese lado, y es, justamente te iba a preguntar, es, ¿cuáles son esos principios o qué nos recomiendas cuando uno va a hacer esa visualización? O sea, si pudieras dejarle una recomendación acá a todos los que van a escuchar el podcast, ¿qué les dirías? ¿Cómo hacer una correcta visualización? Para empezar por eso, hace poco leí una frase que es la complejidad es la enemiga de la ejecución. Entonces, partiendo de simplificar, sintetizar es un arte, entonces es pensar, ¿quién es mi audiencia? Entonces, yo sé que mi audiencia es un equipo técnico, un equipo de analistas que necesitan interacción con datos, esa es mi audiencia y tengo que diseñar mi tablero para esa audiencia. Digamos que vamos a hablar de ventas cerveza, que yo trabajé mucho tiempo con eso. Entonces yo quiero que estos analistas me ayuden a encontrar patrones de temporada, cómo se está vendiendo una marca más que otra y si estoy canibalizando. Eso es una audiencia muy puntual y quizás van a necesitar una herramienta. Pero yo necesito también llegar a todo el nivel ejecutivo. Ellos no van a entrar a hacer clic y filtrar y mirar. Quizás hay algunos que les gusta, pero en general ellos tienen que tomar decisiones con cómo cerré el mes, cómo cerré el Q, cómo cerré la semana de ventas y necesito unos datos estáticos. Sale de exactamente la misma fuente de datos, del mismo proceso tras bambalinas. Audiencias completamente distintas. Principio número uno, la audiencia, entender la audiencia y hablar con ellos. No asumir que porque a mí me gusta el gráfico azul, Py 3D, que eso es otra cosa que les voy a recomendar, no se usa eso, pero porque a mí me gusta algo, no le gusta y no le sirve a la otra persona. Audiencia, número uno en el principio de visualización de datos. Después de eso ya hay principios un poco más técnicos, entonces si voy a hacer un tablero dinámico usando alguna de las herramientas que existen en el mercado, pues también empiezo a pasar qué tan dinámico necesito que sea, qué tipo de datos voy a usar. Son datos que son en tiempo real, cerca al tiempo real o simplemente históricos. Y si voy a hacerlo en algo estático, exactamente lo mismo. No tengo navegación, pero qué tipos de datos. Y aquí es donde empezamos a crear nuestras visualizaciones. En esto de pronto no profundizo mucho, pero es algo para que se llenen los que son los principios de la Gestalt. Un movimiento que hace muchos años que pone y le ayuda a los ojos a procesar más rápido la información. Principios de proximidad, de similaridad. Reduzco la complejidad y el cansancio y la fatiga ocular para que el cerebro entienda el dato. Entonces, esos son como los principales principios que yo recomendaría a la hora de crear visualizaciones. No importa la herramienta. O sea, yo soy
una persona completamente agnóstica a la herramienta. Aprender una herramienta es como aprender un idioma. La estructura cambia, o sea, la técnica por detrás cambia, pero la visualización siempre va a ser la misma y es comunicar. Lo mismo que cualquier idioma, es comunicar, poder hablar el idioma y lo que entiende mi contraparte. Ya lo dijiste, ¿no? Y fue claro para todos. Con estas buenas prácticas, casi que la herramienta es algo, digamos, adicional, independiente, y además es cierto, uno se mueve de empresas, ¿no? Cambia la organización y es probablemente que uno está trabajando con una herramienta y luego se va a otro lado y allá usan otra y hay que adaptarse, pero esos principios que nos diste se mantienen. Y eso está bien interesante. Pero tengo que preguntarte, en tu experiencia, ¿tienes alguna preferencia por alguna herramienta o solución, sea de alguna marca en particular u open source, que recomiendes y que tú veas que trata de seguir estos principios que nos estás contando? Yo he trabajado a fondo con Quad. He trabajado con Click en la época que era ClickView y cuando empezó con ClickSense, y personalmente es mi favorita porque tiene muy buen ETL, y tiene un sistema de asociación. Hagan de cuenta cómo funciona Google cuando yo empiezo a buscar por palabras y él busca la palabra, el nombre en todos los campos que tengo en el modelo. Entonces es algo que no necesito solamente buscar en la tabla de clientes. No, él va a buscar si estoy buscando Juan, si es cliente, empleado, tienda, lo que sea en todas partes. En la asociación es espectacular. Tiene sus pros y sus contras como todos. Tableau, si lo quieren usar para frontend, crear mapas, visualizaciones para infografías, es espectacular. No me gusta casi porque Tableau carece de ETL. Tableau siempre necesita una herramienta que la acompañe. Usualmente la atan con Alteryx. Salesforce es quien soporta ahorita Tableau, y pues ya dan muchas herramientas de ETL, pero siempre tiene que ir como en dúo. Tableau por sí solo, y yo le entrego los datos ya como procesados, limpios, va a funcionar de una forma espectacular. Pero si no los tengo, vamos a tener ciertas dificultades. Trabajé con Looker, versión gratis, no con Studio, Looker Studio creo que se llama ahora, o era la gratis de Google. Y esa es muy chévere porque es todo cloud, las conexiones con las herramientas de Google y todo lo que sea de GCP es increíble, es nativo e inmediata las conexiones. Tiene ciertas limitantes en el tipo de visualización, pero para lo básico y todo lo que les decía de mantenerlo simple es perfecto. Con la que trabajo hoy en día es con Power BI y puedo decir que es la más completa. Para mí es como si fuera un Excel en esteroides porque conecto todas mis tablas que tengo, si tengo archivos externos de Excel, y tengo conexiones directas a Azure y un SQL Server Studio, conexiones nativas, a Salesforce, conexiones nativas, y puedo procesar datos. Tiene pros y contras, sus limitantes como todas las herramientas, pero esa es como mi segunda favorita ahora porque la que estoy usando. Pero sin duda, yo pudiera escoger siempre, escogería Click. Es fácil de navegar, el sistema asociativo es muy intuitivo para el usuario final. Ellos empiezan a navegar y de un momento a otro se les olvidó la pregunta de cómo hago esto. Es este dato que me dice, quiero más. Y cuando el, el usuario pide más del dato, no de la herramienta, es que fue exitoso el modelo. Excelente. Igual nos dejas esas recomendaciones. Podemos usar cualquiera de esas cuatro, dependiendo del uso que le queramos dar, ¿no? Sí, y perdón, en serio, no mencioné, hay una que es como súper conocida, que es D3.js, que son librerías de Ah, JavaScript para crear visualizaciones, pero depende de dónde se vayan a usar. Si uno más busca web. esas páginas como Visual Capitalist, hay otras de Information is Beautiful, usan mucho eso para sus páginas web, embebidas en HTML, donde simplemente estoy poniendo infografías. Entonces, cuáles son las empresas que más han vendido en el mundo, que se han ganado los premios de Great Place to Work, y ponen esas infografías espectaculares que uno va haciendo scroll y la infografía va como autoalimentándose. Ese tipo de librerías son muy buenas y muy recomendadas para eso. Por eso es importante. ¿Para qué necesito la herramienta? La tengo, y ¿por qué la voy a usar? No es como las empresas que tenemos Tableau porque tenemos un partnership. Punto. Uno no puede luchar generalmente en contra de eso, pero esa no debería ser el principio de la herramienta. ¿La necesito o no la necesito? Me encanta ese mensaje. Tengo una duda adicional que quería hacerte como experto y es ese mito que existe de que siempre usamos barras y siempre usamos pais, que es lo mejor, es lo que más conocemos. Yo quiero saber si puedes profundizar alrededor de eso y si hay nuevas cosas, ¿no? Si hay nuevas tendencias, si deberíamos salirnos de ese mito y ir hacia otro lado o si eso sigue siendo útil. Ahí voy a resolver el primer mito, el tema de los PALs.
Los PIs, yo tengo que diseñar un tablero, los voy a usar muy poquito. Y es no al PI. Porque el PI puede llevar a información muy confusa. Entonces exageramos y tenemos eh, 25 categorías de zapatos que voy a representar en un PI como se vendieron. Las barras se empiezan los paisitos se empiezan a volver tan pequeños que pierde sentido. Y yo ya no sé comparar si el del 25,2% es más grande del de 26%. Se pierde la lógica. En vez de usar esa misma información en una barra con diferentes colores, que se pueda poner un stack los colores uno sobre otro y puedo tener unas comparaciones. Y si le voy a meter tendencia, entonces hago un complemento de barras con líneas y llego ahí. No hay que salirse de eso, es usarlo bien. No estoy satanizando el Py, no es que no se use, es usarlo para lo básico, lo máximo que tenga 3, 4 categorías y cuando ya las categorías se empiezan a compartir como un tipo de porcentaje. El mismo ejemplo, parto el Py en 4, 25% todas y no sé, una creció, 26, ya no, ya perdí perspectiva y noción y no puedo tomar datos, no puedo tomar decisiones con estos datos. ¿Que hay cosas nuevas? Sí, y las librerías que tiene, por ejemplo, Looker, son muy buenas. Las que tiene Tableau, como hablábamos ahorita, son muy buenas. Hay unos gráficos que me gustan mucho, por ejemplo, el Sankey, que es el de origen y destino, que lo conocí cuando las plataformas de como Uber, Didi, empezaron a sacar como infografías de dónde a dónde es que la gente más se dirigía. Entonces, esa forma de representar información, definitivamente hay cosas nuevas. Los MecoCharts, que son los país cuadrados, se usa mucho en bolsa. Pero entonces depende del uso. No es porque haya algo nuevo y ya las barras no se deban usar, tengo que ir a complejizar una operación normal en el día a día de un gerente de ventas y lo va a meter un gráfico que se alimentará una vez cada 3 meses, pero se lo voy a poner ahí porque va a ser útil y se ve muy bonito y estamos innovando. Si uno lo mantiene en lo básico y que sirva para algo, un gráfico de barras, compara, me ayuda a enfocarme donde está, digamos, mi dolor. Entonces, si le pongo alerta, si lo pongo, no sé, rojo o algún simbolismo que me diga que estoy decreciendo, ya sé dónde me tengo que enfocar y empezar a tomar decisiones y correctivos. Entonces, definitivamente, más que mito, es una realidad, es lo básico y si empezamos por ahí y lo dominamos, podemos evolucionar. No empecemos por lo complejo antes de poner a prueba mi audiencia. Simple, simple siempre. Siempre, siempre. Una consulta que me llamó la atención y sobre el color, antes de saltar a otra pregunta. Eso es una excelente pregunta y algo súper importante que nunca tenemos en cuenta. Ya han usado Power BI, se dan cuenta que las paletas básicas van de rojo, de azul a blanco. Quitan mucho el rojo y el amarillo. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos que todos ven como nosotros. Y hay personas, estadísticas no las tengo en este momento, pero estadísticas más altas de las que uno se imagina, con dificultades en la visión. No es que no vean, es que confunden colores, hay colores muy similares. No sé, tengo un rojo y un naranja, yo no lo distingo. Eh, o cuando estoy haciendo algo con degradé, al final se ve un solo color. Entonces siempre tenemos que estar atentos a que el color sea significativo. Si mi marca, por ejemplo, es llena de rojos, amarillos, pues yo no puedo hacer los gráficos con los colores de mi marca. Primero voy a cansar el ojo. Una persona que va a pasar varias horas viendo datos va a terminar con un cansancio de ojos impresionante. Y lo otro es que no voy a poder generar alertas. Yo uso colores pasteles. Por ejemplo, tengo unas barras con un azul pastel y le pongo un rojo que me alerte, ya tengo donde enfocarme. Entonces, usar los colores adecuadamente es importante. Reducir la cantidad como de tinta, como se llama en el diseño, es también algo que hay que tener presente. Yo no puedo armar un arco iris en un tablero porque estoy quitando el foco para lo que sirve el tablero. Un tablero siempre tiene que servir para llamar la atención en donde me tengo que enfocar, bien sea porque voy mal en ventas, voy mal en un número del negocio, o voy bien y quiero saber que estoy haciendo bien y quiero continuar. Entonces, lo del color es clave, clave 100%. Juan, yo quisiera porque estoy escuchándote, ¿no? Entonces, no puedo evitar trasladarme a eso ya implementado, verlo ya tangible, todo lo que nos estás recomendando, herramientas, buenas prácticas. Danos un ejemplo concreto o algo que tú puedas, así hayas estado involucrado no, o que conozcas, pero donde todo eso lo hayas visto, que lo han implementado tal cual, o por lo menos que uno dice, wow, esto es un gran ejemplo de cómo llevar a la práctica
de estas buenas prácticas. Sí, no, y yo he tenido muchos casos en el pasado donde poniendo esto a prueba he tenido excelentes resultados. Y en mi pasado tuve que hacer un proyecto para mejorar el proceso de entrega de cerveza en una de las regiones del país. Eso fue hace más de 10 años. Y teníamos tres fuentes de datos distintas que no se hablaban. Se trabajaba mucho en silos en esa época, que eran los datos de distribución, de ventas y del call center. Entonces empecé a modelar los datos, no yo solo, pues con la ayuda de todo el equipo que teníamos, pero en la representación logré poner como en unos gráficos cómo las ventas, como televentas, mal tomado, me aumentaba el pedido, pero me disminuía la facturación. Entonces les explico cómo era el flujo. Yo hago la orden, ya tengo un pedido creado, pero yo no lo he facturado y no lo he entregado. Entonces, cuando el agente hacía mal el pedido, claro, tenía un volumen disparado, pero eso no se estaba viendo relacionado más allá que en lo que se reportaba individualmente. Al otro lado, estaba pegando en una distribución que no se hacía. Entonces, en el negocio puntual de las bebidas y los productos de consumo masivo, cuando no se hace una entrega, tiene que volver al centro de distribución y eso tiene todo un proceso, porque ahorita puede haber muchas trampas, puede haber muchos temas de por medio y eso le cuesta plata a la empresa. Gracias a visualizar esto, como una mala decisión acá en la toma del pedido me afectó la distribución, logramos cerrar fue un piloto que hicimos, logramos cerrar alrededor como de 1.000 clientes que estaban afectando eso. Mi hipótesis era el gerente de ventas cierre los que no le va a pasar nada, él tenía mucho miedo porque pues voy a perder la cobertura, voy a perder el volumen, yo nunca lo tuvo, pero él en sus otros informes individuales creía que lo estaba teniendo. Le mostré todo, los gráficos los sacamos a prueba 3 semanas, al final de la tercera semana y como ya él cuando salió en vivo en la cuarta, a él no le pasó nada, la gente de distribución estuvo muy contenta con esto porque sus indicadores mejoraron. Entonces, sí, para mí ese es el mejor ejemplo que tengo y fue exitoso, lo replicamos a nivel país y funcionó espectacularmente. Todo con visualización, o sea, no era como que no, es que tengo este dato acá y se lo voy a pasar, no, todo se representó en diferentes cuadros, barras, barras y círculos, claramente, y sencillo. Y lo publicamos en ese momento, yo trabajaba con Click, tuve que hacer unos talleres para que la gente usara el reporte, lo mirara, bajara datos, todo no fue como magia que lo conecté y ya todo funcionó, pero cuando empezaron a ver el valor de lo que estaba pasando, filtro mi región, filtro esta persona que es la que más está tomando pedidos malos, puedo tomar correctivos en el proceso antes puedo ser preventivo y no correctivo. Ese es el mensaje y para eso fue lo que nos sirvió ese modelo. Me encanta el ejemplo. Me quedé pensando fue simple y fue conciso a lo que necesitaban ver. Y ahí quedó claro el insight y cómo se da un accionable, ¿no? Que era que tenían que ejecutar una nueva estrategia, una nueva táctica sobre lo que estaban operando, ¿no? Me quedé pensando bueno, ¿y cómo miden esto, Juan? O sea, ¿cómo hace uno para medir todo el impacto que tiene visualización? ¿Cómo uno crea todo ese andamiaje para poder estimar efectivamente si esto me trae valor o no? Para mí, la medición de éxito en la visualización es que el usuario lo use y que lo use no es solamente que lo abra. Cuando a mí me piden un reporte, necesitamos acá ver qué insight sale, ya eso empezó mal, porque no tiene una pregunta de negocio. Cuando el usuario llega y dice, y hablo por el usuario, puede ser una persona o un equipo, dice, tenemos un problema de ventas, no entendemos qué pasa, ahí ya tienen una pregunta de negocio. Entonces, ese es el primer caso de éxito, que venga con pregunta de negocio. Dos, uno pueda medir qué se está usando y que el usuario no esté preguntando, como no esté diciendo no confío en el dato, sino que quieran entender más de dónde viene. Lo que les decía al principio de todo el podcast es, yo le meto basura al modelo, entrego basura y muchas veces ellos no esperan la basura a la salida. Si el usuario, en vez de llegar a decir y desconfiar de la visualización que se creó, simplemente quiere entender, venga, esto de dónde viene, cómo se calculó, cómo salió en esa incepción, se dice, del modelo, es que esto va a tener valor y se va a usar en el futuro. Y cuando vienen preguntando, es que encontré esto, se puede expandir, puedo tener un objeto más que me ayude a profundizar, eso es éxito. Si uno publica algo y nadie pregunta, es un modelo que es paisaje, simplemente fue bonito, fue una petición de alguien puntual y no tuvo valor agregado. Juan, ahí, en eso que en el punto particular de medición, ¿no? Para mí, y digamos en lo que he vivido,
está la clave de que el impacto en medir qué tanto sí se puede correlacionar estos, llamémoslos productos analíticos o tableros, visualizaciones, como lo estén manejando internamente, pero el poder conectar eso con un resultado de negocio es fundamental, no solo para la adopción, sino también para obtener recursos que permitan desarrollar estas herramientas al interior de las organizaciones. Y sin embargo, no siempre es tan sencillo. No creo que este es un buen ejemplo de medición, pero no siempre uno logra poder conectarlo y ahí hay como todo un campo para desarrollar. Yo pienso que a los de data nos falta un poco eso, ¿no? Yo no sé ustedes qué opinan, pero a veces nos volvemos muy expertos en las herramientas, en los métodos, pero tener la capacidad de medir el impacto a nivel de negocio, el impacto económico, debería estar en nuestra responsabilidad también, pues para que esto evolucione más y se adopte más, ¿no? Sí, y eso José, me parece clave porque cuando uno empieza a trabajar con visualización y storytelling, uno se vuelve un traductor. Entonces Esa es la uno palabra. entiende de datos y uno entiende lo técnico. Yo no tengo que ser un experto en arquitectura de datos, por ejemplo. Tengo que ser experto en una nube o tener las certificaciones. Y tampoco tengo que ser el experto de negocio que ya tomó decisiones y se va a implementar algo, se va a comprar una planta nueva, lo que sea. Pero si me paro en la mitad y entiendo qué necesita y qué le duele al negocio en términos de números, de ventas, EBITDA, por donde se mida, y se lo llevo a los técnicos, y los técnicos cuando me vayan a dar de vuelta el resultado lo llevo allá, no quiere decir que me va a volver un embudo, simplemente es cuando estoy creando, pues eso es una medición de impacto importante. Una anécdota que se me acaba de venir a la mente con eso es, en mi pasado, en algún momento estamos diciendo que a la gente de tecnología que nos proveían datos les deberían poner meta de ventas, porque si ellos se demoran, pues sabemos que hay procesos que tienen tiempos de respuesta, pero si se demoran, hay lo que no vendí hoy no lo vendí mañana. Entonces, deberían ponerle meta de ventas por eso mismo. Nos quedamos en lo técnico. Y cuando somos de formación técnica, solemos quedarnos en lo técnico, pero cuando rompemos la barrera y entendemos el negocio, le podemos poner número y valor a esto que estamos entregando. Reducción de tiempo es clave, es otro factor de éxito. Si antes me demoraba una semana preparando el informe de cierre del trimestre y ahora me demoro, lo pueden consultar todos los días si quieren. Eso ya es una ganancia impresionante porque es el costo de oportunidad de la información. Juan, nos llevamos entonces de todo lo que nos has compartido, no solo las buenas prácticas, herramientas, ejemplos concretos, sino también este mensaje final de la importancia de la medición y por qué la gente de data y que trabaja en construir también todas estas historias, pues al final tiene que terminar esa historia en algo tangible, medible en el negocio. Muchísimas gracias, Juan. Un Muchas gracias, episodio Juan. muy, muy interesante. La audiencia se lleva no solo grandes conocimientos, pero también muy buenas experiencias y recomendaciones para implementar en sus empresas. Bueno, José, Sergio, no, gracias por la invitación y siempre aquí disponible cuando queramos hablar de visualización y contar historias. Bueno, esperemos profundizar. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Chao.